Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy entramos, mis hermanos, en el quinto domingo de Pascua. Nuestra iglesia católica a la que nosotros asistimos. Nuestra religión, mis hermanos, es una de las religiones más ricas, más hermosas que nosotros podemos tener, porque la realidad es que celebramos todas las fiestas, todo lo que nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesús nos pidieron que siguiéramos celebrando hasta el día de hoy. Y entramos, como les digo, en el quinto domingo de Pascua, tiempo en que nuestro Señor estuvo resucitado y estuvo entre sus apóstoles y sus discípulos que le estuvieron siguiendo siempre. Pues también, mis hermanos, hoy día voy a compartirles el Salmo, la primera y la segunda lectura y el Santo Evangelio. Y pues yo les pido, mis hermanos, que pongamos mucha atención para aprender cada día más de la palabra de Dios, para aprender de sus mensajes, para también, mis hermanos, hacer su voluntad, ¿verdad? Porque a través de que nosotros aprendemos de la palabra de Dios es que vamos caminando según los preceptos del Señor. Así es que yo les pido, pues, mis hermanos, que siempre hagamos la voluntad de Dios y sigamos sus pasos. Voy a comenzar hoy día primeramente con el Salmo, y el Salmo es el número 32. Dice así, si gustan repetir después de mí: el Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen, y en su bondad confían. Los salva de la muerte, y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Bendito y alabado seas, Señor. Como siempre, Señor, te doy gracias por un día más que nos concedes de vida. Gracias, Señor, porque en medio de nuestras enfermedades, de nuestras dificultades, problemas, Señor, que tenemos diariamente, tenemos la confianza que tú siempre estás allí para ayudarnos, para librarnos, Señor, de todo. Por eso es que siempre nos acercamos a ti. Y en nuestra oración hoy día, Señor, te pido para que les ayudes a todos mis hermanos, a todos que en estos momentos escuchan de tu palabra, Señor, para que les abra su mente y su corazón, y les ayudes también, Señor, en sus necesidades, para que así cada día, Señor, caminen según tus preceptos, y que nunca, Señor, dejemos de caminar junto a ti, y tú con nosotros, Señor, porque sin ti, Señor, no somos nada en esta vida. Contigo lo tenemos todo, y sin ti no tenemos absolutamente nada. Por eso, Señor, te pedimos que sigas guiando nuestros pasos, que sigas abriéndonos, Señor, el paso que a veces se encuentra tan estrecho y no podemos pasar, Señor, sino con mucha dificultad. Por eso te pedimos a ti, mi Señor, que nos sigas ayudando, nos sigas sacando adelante con fuerzas y no permita, Señor, que nos debilitemos en medio de este mundo que nos enseña más que puras tristezas y dificultades. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, te pido también en este día, me dirijas en este mensaje que voy a transmitirles a mis hermanos, que seas tú, bendito Espíritu, hablando a través de mis labios, que seas tú, bendito Espíritu, que les abra su mente y su corazón, para que el mensaje penetre lo más profundo de sus vidas, y que este día, Espíritu bendito, nos des la fuerza y nos sigas dando el deseo de seguir los pasos de nuestro Dios, que nunca dejemos de hacerlo, porque en ti encontramos todas las fuerzas que nosotros podemos necesitar para continuar en este duro caminar. Enséñanos, bendito Espíritu, y transmítenos siempre lo que tenemos que llevar a cabo, lo que tenemos que hacer en nuestras vidas para nunca defraudar a nuestro Dios. Madre Santísima, te pido tu intercesión, porque sabemos, Mamita María, que contigo conseguimos todos los favores, ya que tú tienes acceso a encontrarte con nuestro Señor Jesús y con nuestro Dios Padre. Por eso es que siempre, Mamita María,
en nuestros rezos y oraciones, te exponemos siempre nuestras necesidades, porque en ti, Mamita María, encontramos ese favor de madre que siempre tú nos concedes. Eres nuestra madre y sabemos que no nos vas a defraudar. Sabemos que siempre estás ahí junto a Jesús para ayudarnos con todo. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, pues ahora les voy a compartir la primera lectura, que la vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. Los 12 reunieron a la asamblea de los discípulos y les dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, que eran un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente, e incluso un buen grupo de sacerdotes habían aceptado la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los helenistas, que aquí nos menciona la palabra de Dios, se pusieron un poco en contra de los apóstoles, porque según ellos había negligencia con sus viudas, o sea, en el servicio diario que ellas recibían sobre lo que era el estudio, ¿verdad? Lo que ellas tenían que aprender de la palabra. Pero estos hombres que estaban estudiados y entendían un poco más lo que eran los griegos y lo que ellos estudiaban. Por eso, como estos 7 que habían sido elegidos, especialmente Esteban, estaban llenos del Espíritu Santo y además sabían las reglas y leyes y el estudio un poco más de los griegos, porque era una comunidad griega en la que ellos se encontraban. Entonces, estos discípulos, cuando aceptaron la fe, cuando ellos recibieron ya al Espíritu Santo, cuando ellos ya estaban de acuerdo en darse al servicio de Dios, haciendo su voluntad, se entregaron por completo. Y entonces, cuando hicieron la elección los apóstoles, ellos se dieron cuenta en realidad que estaban llenos del Espíritu de Dios. Por eso, esta encomendación se le hicieron a estos hombres para que hicieran el servicio al cual se les había encomendado. Un servicio, mis hermanos, que no cualquier persona iba a poder llevar a cabo. Y por eso, esta elección de estos 7 hombres, porque, como dice aquí la palabra, conocían y tenían el Espíritu del Señor. No todas las personas, mis hermanos, cuando hay una elección, siempre es necesario que nos pongamos a orar, siempre es necesario que le pidamos a Dios, especialmente cuando es para un ministerio sobre la religión, sobre lo que estamos hablando en este momento. La religión, mis hermanos, en aquel entonces era muy difícil de sobrellevar porque había muchas personas que no estaban de acuerdo con lo que los apóstoles hacían, especialmente cuando iban a otros pueblos, a otras diferentes lenguas, a otras diferentes culturas que no eran las de ellos, y tener que enseñar a nuestro Señor Jesús. Era muy difícil para ellos. Sin embargo, siempre había personas que acogían la fe, como pudimos ver aquí en esta lección de estos 7. No sabemos ni siquiera si estos hombres eran judíos o eran griegos. No sabemos realmente de dónde estos hombres eran, inclusive Esteban, aunque sí, casi tenemos la seguridad de que era hebreo, porque estaba lleno del Espíritu Santo, como dice aquí la palabra.
y en aquel tiempo no era tan fácil para que una persona acogiera la fe tan fácilmente, especialmente cuando no era judío. Y estaba lleno del Espíritu de Dios y conocía, mis hermanos, las leyes y conocía también la palabra, como lo podemos escuchar en este libro de los Hechos de los Apóstoles. Muchas de las veces nosotros no sabemos ni de quién se está hablando si no nos ponemos, mis hermanos, a leer la palabra de Dios. Es muy importante que leamos cada libro detenidamente, porque si no leemos detenidamente no vamos a entender ni siquiera de lo que se está hablando en el libro. Por eso es muy importante, mis hermanos, que leamos desde el principio la palabra de Dios, para así poder comprender de qué es de lo que nos está hablando y de quién nos está hablando. Aquí, en esta lectura, solamente se habla de la elección de Esteban y estos otros hombres. Y si siguen leyendo la palabra de Dios más adelante, en este libro de Hechos de los Apóstoles, se darán cuenta que Esteban fue uno de los que fue interrogado por los ancianos y fariseos y maestros de la ley cuando le dieron muerte a pedradas. Entonces, les digo que es muy necesario, mis hermanos, que leamos la palabra de Dios muy detenidamente, con mucho cuidado y que estemos poniendo mucha atención en ella. Ahora, mis hermanos, voy a compartirles la segunda lectura, que la vamos a encontrar en el primer libro de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 9. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Se han acercado al que es la piedra viva, rechazada por los hombres, y que sin embargo es preciosa para Dios, que la escogió. También ustedes, como piedras vivas, se han edificado y pasan a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Dice la Escritura: yo voy a colocar en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. Quien se afirme en ella no quedará defraudado. Ustedes, pues, que creen, reciban honor. En cambio, para aquellos que no creen, Él es la piedra rechazada por los constructores, que se ha convertido en la piedra angular, piedra en la que la gente tropieza y roca que hace caer. Cuando se niegan a creer en la palabra, están tropezando con aquello en lo que debían afirmarse. Pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La piedra que rechazaron los constructores, esa piedra angular, si nos afirmamos en ella, no quedaremos defraudados, dice la palabra de Dios en este libro de San Pedro. San Pedro también, mis hermanos, era un hombre lleno de fe, aunque de primero cuando estuvo con Jesús, aunque lo negó, aunque no estuvo muy seguro de lo que hacía, también nuestro Señor Jesús lo aceptó y lo perdonó por haberlo negado. Este hombre, también al igual que Jesús nuestro Señor, sabemos que Él es la piedra angular. Él es la piedra que rechazaron los constructores, la piedra que fue puesta en Sión, la piedra que fue enviada para que los judíos creyeran en Él. Este Jesús es la piedra angular. Jesús es la fuerza. Jesús, todo el que se afiance en Él, no quedará nunca defraudado. La palabra de Dios, mis hermanos, es muy fácil de poderla entender. Nada más que nosotros nos hacemos también cabezas duras. También nos hacemos no como esa piedra angular, sino como una piedra dura de penetrar. Entonces, si no creemos en que nuestro Señor Jesús nos puede salvar, en que nuestro Señor Jesús nos puede sacar adelante con fuerzas, con poder, si no tenemos la seguridad de que Él es el único que nos puede librar de este mundo, estamos perdidos. Es muy necesario que siempre busquemos de Él, que siempre estemos afianzados en el Señor, tengamos toda nuestra confianza en Él.
Lo dice claramente hoy la palabra de Dios, mis hermanos, para que nos acerquemos a Él, el único, el fuerte, el que resucitó de entre los muertos para que nosotros tengamos vida. Dice la palabra de Dios que Dios los afianzó a los apóstoles y a aquellos a los que ellos les hablaban. Los afianzó y les dio las fuerzas y les dio el espíritu para que fueran un grupo de sacerdotes que hacían rituales espirituales en el nombre del Señor. Para esto habían sido llamados todos estos que se acercaron a los apóstoles en aquel tiempo. San Pedro sabía de lo que hablaba, porque cuando anduvo con Jesús, él escuchó de sus palabras, él fue dirigido por Jesús, él fue enseñado por él también, y entonces fue un hombre que miró todos los pasos de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, sufrió fríos, calores, sufrió hambre, sufrió cansancio, de todo sufrió. Y San Pedro lo vio. San Pedro estuvo aquí en la tierra viendo todos los pasos de Jesús. Y entonces, hermanos, cuando este San Pedro que anduvo con Jesús tuvo la seguridad, y aún más cuando recibió el Espíritu Santo, él hablaba con franqueza, hablaba de lo que sabía, hablaba de lo que había visto, y además con más fe y con más poder se animaba en aquel tiempo, ¿verdad? Porque nunca se echó atrás, siempre estuvo allí con el poder del Espíritu Santo para hablarle a la gente de lo que tenían que hacer. Y entonces estas personas que se acercaban a San Pedro y a los demás apóstoles se acercaban con mucha confianza y con mucha fe, porque escuchaban de palabras vivas, de palabras llenas de espíritu, y por eso, hermanos, acogían el mensaje de nuestro Dios, el llamado al que nosotros también, si nos afianzamos en Jesús, tendremos, mis hermanos, la fuerza que tuvieron los apóstoles también, y la fe, más que todo, la fe. Es muy importante que acojamos la fe. Si no acogemos la fe, no somos nada en este mundo. Entonces, seguir a esa piedra angular, seguir sus pasos, a eso nos ha llamado la palabra de Dios de hoy día, para que nunca defraudemos a nuestro Señor Jesús, ya que Él nunca nos defrauda. Él siempre nos está llevando de su mano y siempre nos está afianzando con fuerzas. Entonces, si Él nos da la fuerza, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo, siguiendo sus pasos y haciendo su voluntad? Para eso hemos sido llamados, como lo dice aquí la palabra de Dios, para ser hombres espirituales, para ser hombres de fe, hombres con fuerzas, hombres llamados por Dios. No nos echemos atrás nunca, mis hermanos, en medio de cualquier problema o dificultad que estemos pasando, ya que los apóstoles nunca lo hicieron. Ellos siempre se afianzaron en el Señor, y aunque ellos también tenían muchas dificultades, nunca se echaron atrás. Y eso hay que hacer también nosotros, animarnos con gran poder, sabiendo a quién vamos sirviendo. Vamos sirviendo a la roca que es Jesús. No desechemos también, al igual que en aquel tiempo del pueblo judío, la piedra que nuestro Dios Padre puso para aquellos que creyeran en Él, y a todos aquellos que no iban a creer en Él, iba a ser como una piedra de tropiezo. Que no seamos nosotros de esos que tropezamos y que en vez de anunciar con gran poder a nuestro Señor, le estamos dando para abajo. No seamos de esos, sino seamos de los que alaban a nuestro Señor Jesús en todo momento. Y entonces recibiremos honores y gloria de nuestro Señor. Tal vez no aquí en esta tierra, mis hermanos, pero sí el día que vayamos de este mundo hacia allá, seremos recibidos por Él y seremos gloriosos por una eternidad. Echémosle muchas ganas a eso, luchemos por conseguir más almas para nuestro Señor. Ahora, mis hermanos, voy a compartirles el Santo Evangelio, que lo vamos a encontrar en el libro de San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 12. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre
hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás le dijo: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Pero ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le respondió: Hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces, Felipe? El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño, esto no viene de mí, sino que el Padre, que permanece en mí, hace sus propias obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme en esto, y si no, créanlo por las obras mismas. En verdad les digo, el que crea en mí hará las mismas obras que hago yo, y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, no es extraño ni raro que muchas personas llamen a nuestro Señor Jesús Padre. Sabemos que Él es nuestro hermano, porque es enviado por el Padre. Pero, ¿qué es lo que le dice aquí a sus apóstoles? Que el que ve al Hijo, ve al Padre. Y todo aquel que crea en Él, recibirá la gloria, recibirá aquel lugar al que Él se irá y nos preparará un lugar para que nosotros habitemos junto a Él. Esto es tan hermoso que cuando yo leo, mis hermanos, este mensaje, cuando leo estos versículos, realmente me lleno de emoción, pero también a la vez me pongo a reflexionar sobre todos mis pecados que he cometido y que en realidad seguimos cometiendo. Y entonces se me viene abajo la moral. Pero, ¿qué es lo que sucede, mis hermanos? Si nosotros nos afianzamos, como decía en la segunda lectura, en esa piedra que es Jesús, si nos afianzamos en Él, si tenemos la confianza de que allá donde Él va, recibiremos un lugar, una casa que nunca se acabará y nunca tenemos que reparar, una casa hermosa. Para esto nos ha llamado el Señor, para que vivamos junto a Él. Él no nos ha hecho el llamado para que continuemos en esta tierra y vivamos aquí una eternidad. No, el Señor nos ha llamado para que vivamos junto a Él y seamos gloriosos igual que Él. Entonces, confiemos en Dios y confiemos en Jesús, porque Jesús, que fue enviado por el Padre, nos enseñó todas las cosas que el Padre le enseñó. Y ahora bien, como Jesús dice aquí en su palabra, el que ve al Hijo, ve al Padre. Entonces, sabemos bien y tenemos la seguridad, mis hermanos, que quien caminó aquí entre los hombres fue el mismo Dios. El mismo que se hizo hombre para enseñarnos todas las cosas nuevas, todo lo que debemos de aprender para seguirle con confianza, sin desesperación, sino con una esperanza que un día viviremos junto a Él. Por eso hay que echarle muchas ganas, mis hermanos, continuar en el caminar del Señor, no dejarnos llevar por las dificultades de esta vida, que hay veces nos quieren tumbar, y hay veces que desafortunadamente caemos y nos queremos echar atrás. Hermanos, todo este aprendizaje es para que tengamos y acojamos la fe del Señor. No dejemos que nuestra fe, nuestra moral, se quede en el suelo. No, echémosle muchas ganas. Sigamos al Señor. No importa, mis hermanos. Yo sé bien que muchas de las veces, muchas personas tenemos enfermedades crónicas, enfermedades que no nos permiten continuar. Sentimos cansancio, sentimos dolores de cabeza, sentimos que ya no vamos a poder continuar. Pero el Señor nos vuelve a dar las fuerzas y es cuando nos afianzamos más en Él.
y sigamos adelante. En medio de lo que estemos pasando, no nos echemos para atrás. Si nuestro Señor nos promete una casa, si este sufrimiento de aquí, de esta tierra, nos quiere tumbar, no importa que nos tumbe, pero con fe, sigamos con fe confiando en el Señor. Si no se imaginan ustedes estar sufriendo aquí en la tierra, renegar de Dios aquí en la tierra por todo lo que nos está pasando, y luego que Él no se acuerde de nosotros cuando partamos de aquí hacia allá, y entonces por esa causa nos quedemos en un infierno. ¿Se imaginan ustedes, después del sufrimiento que pasamos aquí en la tierra, otro sufrimiento eterno para siempre, que nunca se terminará? ¿Ustedes se pueden imaginar todo esto? Hermanos, afiancémonos, tengamos la confianza puesta en nuestro Señor Jesús, de que Él realmente caminó aquí entre los hombres y fue Dios mismo quien los enseñó para que caminaran junto con Él. Y estos apóstoles realmente, aunque lo que sucedió aquí con Tomás y Felipe, no tenían ellos aún la seguridad, ni tenían la confianza, estaban totalmente tapados. No sabían ni siquiera de lo que Jesús les estaba hablando. Ellos vieron todo lo que Jesús realizó frente a sus narices, ¿verdad? No se dieron cuenta que Jesús hacía milagros extraordinarios, hacía que inclusive los muertos se levantaran. Hizo tantos milagros frente a ellos y aún así no reconocían que Él mismo era Dios. Entonces, estos dos, como les digo, mis hermanos, lo que les sucede a ellos nos sucede también a nosotros a veces. Todo esto que ellos pasaron junto a Jesús, los sufrimientos que ellos tuvieron que pasar, y aún después, mis hermanos, de que lo abandonaron cuando Él fue a la cruz, cuando esto sucedió, ellos se echaron a la fuga, lo dejaron solo totalmente. O sea, todavía no estaban afianzados en la fe, aún después de que ellos habían visto todo lo que Jesús realizó. Esto nos sucede a nosotros también, mis hermanos, cuando estamos llenos de dificultades y de problemas. En nuestra oración, ¿qué es lo que hacemos? Nos acercamos a Jesús, le pedimos en nuestra oración y Él viene en nuestro auxilio. Él viene a socorrernos, nos llena de nuevo de tantos favores y aún así no reconocemos que fue Él quien lo hizo. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando? ¿O qué fe es la que hemos acogido en nuestro corazón? No es la fe, en realidad. Si no creemos en que Jesús fue quien nos sanó, quien nos liberó y quien nos sacó adelante. Tenemos que tener confianza, mis hermanos. Vamos a ver qué camino seguimos. Sabemos que Jesús es la verdad y es la vida, es el camino a seguir. Si no seguimos a Jesús, nos vamos a perder. Y estamos perdidos en este mundo cuando no nos acercamos a Él y no oramos y no pedimos de su compasión. Él nos ayuda, mis hermanos, Él nos saca adelante. Aunque no nos acerquemos a Él en la oración, Él siempre nos está ayudando. Pero cuando buscamos de otros o de otras sectas, ¿verdad? Porque desafortunadamente, mis hermanos, muchas personas que se acercan a las brujerías, a los hechiceros, a todo eso, mis hermanos, que no viene de Dios, Jesús los está rechazando. Porque si ellos los rechazan a Él, sabiendo que Jesús les puede levantar, les puede sacar adelante, y aún así se acercan a la brujería, están rechazando las ayudas de Jesús. Él es el camino y la vida que debemos seguir. Lo dice claramente hoy en este evangelio. Si no seguimos ese camino, entonces nos perderemos y seremos defraudados al final de nuestros días. Que en nuestros días, mis hermanos, aquí en la tierra, nuestra estancia aquí, sea el buscar todos los días a Jesús, todos los días buscar de Él, en la oración, en nuestros rezos, en lo que hagamos, mis hermanos, pero buscando siempre de Él, para que la fuerza que nuestro ser necesita nunca se acabe, teniendo la confianza que quien nos la da es Jesús. Entonces, seguirle y no tener miedo como lo tuvo Felipe y Tomás, ¿verdad? Cuando le preguntaban a Jesús,
enséñanos el camino, danos a conocer al Padre y eso nos basta. No, sabemos que Jesús es el camino a seguir. Y allá donde Él va a conseguirnos una habitación, que lo que sea que nos dé, mis hermanos, no va a ser cualquier cosa. Aquí en esta tierra, nosotros todos los días nos preocupamos por ir a trabajar, sacar un poco de dinero para poder pagar nuestras rentas, pagar nuestros biles. Allá con Jesús no nos vamos a preocupar de eso. Tendremos comida, tendremos una habitación totalmente gratuita, una habitación que no se acabará jamás y que no tenemos que estarle dando reparación todos los días para que no se gaste. No, allí va a ser todo eterno, mis hermanos. Nada se va a gastar, ni nuestro calzado, ni nuestra ropa, o tal vez ni siquiera vamos a usar de eso. No sabemos la realidad. Lo que sí sabemos es que Jesús dijo a los apóstoles que Él se iría a preparar una habitación para que todo aquel que se afiance en Él, todo aquel que tenga la confianza, no se perderá, sino que vivirá eternamente. Y esa fue palabra de nuestro Señor Jesús. No es de ninguna persona aquí en la tierra, sino del Dios mismo que vino y enseñó a los hombres qué es lo que teníamos que seguir para que no nos perdamos y para que vivamos por una eternidad junto a Él. Mis hermanos, hay que echarle muchas ganas. No tengamos desconfianza de todo esto. Lo que se lee aquí en las lecturas, mis hermanos, es real. Y todo aquel que no lo crea así, como les digo, se perderá. Se perderá porque, en realidad, mis hermanos, ¿cuántas personas a las que nosotros les hablamos de la palabra de Dios no creen? Es más, dicen, ¿quién escribió eso? ¿Quién es Dios? ¿De dónde viene Él? Se hacen tantas preguntas que saben bien que todo esto existe. Nada más que como el compromiso a ellos no les gusta, ni quieren comprometerse con Dios, están a gusto allí donde están, allí donde se encuentran, emborrachándose con mujeres, divirtiéndose todos los días. Eso es lo que a ellos les importa, pero lo de Dios no les importa. Entonces, a nosotros nos corresponde, mis hermanos, seguir enseñando, seguir dándoles enseñanza de Dios a todo aquel que no se quiere acercar a Él y seguir adelante sin detenernos hasta enseñarle a un gran número de personas, como lo hacían los apóstoles en aquel tiempo. En la primera y la segunda lectura de esto se trataba, de que los apóstoles siempre enseñaban a las personas de lleno el mensaje de nuestro Señor Jesús, la buena nueva, para qué ellos se encontraban aquí, para qué hay que vivir en esta tierra siendo pacientes y con mucha fe, a que un día con esta invitación que hacemos a nuestros hermanos también entren junto a nosotros en una gloria eterna. Esta es la fe, mis hermanos, que en realidad yo he acogido de nuestro Señor Jesús. Si no tuviera fe, yo les aseguro que no les estuviera hablando de todo esto, pero porque tengo fe y confianza en nuestro Dios de que un día seré levantado, yo también les invito a que tengan esa fe, a que con fe sigamos a nuestro Señor Jesús todos los días sin detenernos. Ahora les invito, mis hermanos, a que oremos, hagamos una oración, pidamos por todos aquellos que aún no se acercan a Jesús, que aún han rechazado a esa piedra angular, han rechazado el camino, han rechazado a nuestro Dios. Vamos a pedir a nuestro Señor para que nos dé el deseo de seguirle todos los días sin detenernos. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Te doy las gracias, Señor, porque me has acompañado y me has guiado para enseñar a mis hermanos este nuevo mensaje, del cual también este servidor se ha llenado, para que nos sigas llenando de tus mensajes, Señor, y sigas entrando tú en nuestro interior, nos hagas ver que este camino en el que nosotros nos encontramos, este camino que es la perdición en este mundo, no permita, Señor, sino que tú nos sigas enseñando el camino a seguir, nos sigas enseñando cómo caminar junto a ti, Señor, para no defraudarnos nosotros mismos
y seguir tus pasos, Señor, hasta el último día. Sabemos y tenemos la seguridad y la confianza de que así como dice la palabra, Señor, un día estaremos junto a ti en una habitación que nos tienes tú reservada, Señor, para ser eternos y seguir ese camino sin detenernos hasta el último día, porque sabemos que un día también, no muy lejano, vamos a partir y vamos a tener que dar cuentas allá donde tú estás, Señor, ya sea para rechazarnos o para recibirnos. Por eso, Señor, es que todos los días te pedimos que nos des tú las fuerzas y nos hagas caminar junto a ti. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, tú que transmites en nuestras vidas la palabra de nuestro Señor, tú que nos haces ver nuestros errores, nuestros pecados, y tú que nos das vida para poder alejarnos de nuestra persona, ayúdanos, bendito Espíritu, danos la fuerza, danos fortaleza para poder resistir al demonio y todos sus tropiezos, todo eso con lo que Él nos sabe tumbar, con lo que Él nos hace caer, para que no seamos una roca de la que nosotros podamos quedar defraudados, sino que sigamos la roca que es la fuerza, que es el Espíritu, que lo es todo para nosotros y poderla seguir sin detenernos ni un solo instante. Ayúdanos, bendito Espíritu, a que seamos fortalecidos siempre por ti y que nos enseñes el camino a seguir todos los días de nuestra vida. Que no nos perdamos en las dificultades de este mundo, sino que sigamos adelante con la fuerza que viene de ti. Bendito y alabado seas, porque en ti confiamos y en ti ponemos todas nuestras esperanzas. Madre Santísima, como siempre te doy gracias por interceder ante nuestro Dios, y así como tú fuiste Madre de Jesús y Madre nuestra, ayúdanos, Mamita María, a seguir los pasos del Señor, que no sigamos otros pasos que nos llevan a la perdición, sino que siempre busquemos de nuestro Señor, y en ti, Mamita María, ponemos nuestra confianza para que nos ayudes y nos sigas dando el deseo de seguirlo y el deseo de seguirte a ti, Mamita María, así como tú lo seguiste, sin detenerte ni perder la confianza en nuestro Señor Jesús, sino que estuviste con Él al pie de la cruz, junto a Él, sin desanimarte como lo hicieron otros. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, les agradezco mucho el que me hayan acompañado en este domingo, en este compartimiento. Ojalá y Dios quiera que cada uno de nosotros sigamos sus caminos, sigamos a esa roca que es la fuerza, que es la fortaleza, que es el camino a seguir, y no nos detengamos hasta el último día, mis hermanos. Esa es mi invitación que yo siempre les hago, para que no nos quedemos en este mundo perdidos. Las fiestas, las parrandas, todo eso que nos llama tanto la atención, eso no nos va a llevar a Jesús. Lo que sí nos va a llevar es la fe y la confianza que depositemos en Él y lo sigamos sin detenernos hasta el último día. Eso sí nos va a llevar a una gloria. Así es que les invito a que continuemos. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz domingo.